Cordial saludo docente. Bueno, a continuación voy a exponer la sustancia que escogí para la entrega de esta tarea, de este trabajo, la cual es el pegante de contacto, más conocido como Boxer, como Sacol, como solución, pero bueno, el Boxer es una marca de pegante, pero ese es, digamos, en el argot popular, se conoce así, pero es pegante y vamos a ver la historia y su relación con el ser humano. Entonces, bueno, vamos a empezar por la composición de este pegante. El pegante tiene dos elementos primordiales. Un elemento es un sintético que normalmente es el caucho sintético, aunque tiene otricos, pero en menos cantidades, pero digamos que normalmente es el caucho sintético, y la sustancia que lo disuelve, que es el tolueno, que hace parte del 80% de la composición total de la sustancia y es la sustancia adictiva. ¿Cómo se consume? Por inhalación de sus vapores químicos, normalmente pues en un tarrito o a veces lo meten a una bolsa y respiran al fondo de la bolsa y estos vapores químicos se inhalan de la bolsa para que sea la mayor cantidad de aire que entre a a las vías respiratorias tenga la sustancia allí y el efecto sea más grande. ¿Cuáles son los lugares de concentración en el cuerpo? Especialmente los pulmones y el cerebro, aunque también va para el hígado y para otros órganos, pero el pulmón se queda con la mayoría de un poquito más de la mitad de la sustancia y el resto pasa en gran cantidad al cerebro. La historia de la inhalación de estos vapores químicos data de 2500 años antes de Cristo, según pues los estudios antropológicos. Digamos que allí se determina el primer consumo y es un consumo con dióxido de carbono, que era fundamental en los oráculos y para las pitonisas. Era un ritual sagrado consumir esta sustancia porque sin ella pues no se podía hacer. Ella hacía entrar a la pitonisa como a un estado de trance que le permitía hacer los presagios pues con esa sustancia. ¿Sí? También se usaba en esa época el humo de laurel y lo usaban en rituales de presagios, de predicciones. Listo, ya en el siglo XIX aparece el óxido nitroso, ¿cierto? El óxido nitroso se empieza a usar en espectáculos recreativos, en los circos y en los teatros para hacer divertir a la gente. Se empieza a usar de manera amplia en eventos grandes. Ya luego, en los años, de los años 30 al 50, llegan los derivados del petróleo con ya la industria petrolera y se empieza a ver la inhalación de gasolina, de cloroformo y de los pegamentos. ¿Listo? De 1950 hacia arriba ya la multiplicidad de sustancias pues es grande, ya hay muchas sustancias que se usan en la industria automotriz, como el cemento de caucho y las pinturas en aerosol, ¿cierto? Estas sustancias tienen como su principal composición el tolueno, que es del que estamos hablando ahora. También aparecen líquidos correctores a base de nitritos, los que se les llama poppers, pero esos tienen una composición diferente, tienen nitritos. El tolueno es una sustancia diferente. Se tiende como a decir que el popper es el sacol de los ricos, pero no, son dos sustancias muy diferentes. Y ya hacia esta época vemos el pegante de contacto Boxer y el Tines, ¿sí? Y se propaga su consumo en los años 90. Estos pues son principalmente compuestos por tolueno, es la sustancia que se está inhalando. Y a continuación, pues muestro unas foticos allí de cómo se protegen en la industria contra los vapores químicos.
y cómo la industria tiene un protocolo para estos vapores, lo cual pues nos puede decir que son bastante peligrosos para la vida humana, así sea de forma pues laboral, teniéndolo retiradito, pero se ve como los vapores químicos pues no son amigables con el cuerpo humano. Bueno, ¿qué se siente en una inhalación de tolueno? Aquí aclaro que el tolueno lo estoy tratando como un compuesto del boxer, pero digamos que se han hecho muchos estudios. Fue muy difícil encontrar bibliografía porque pues la verdad es como cortica en comparación con otras sustancias químicas, pero la mayoría de la bibliografía que se encuentra también son estudios en la industria, o sea, cómo afecta el tolueno el cuerpo humano en la industria y bueno, también estudios pues de cuando se inhala directamente. Entonces, bueno, ¿cuáles son las fases de actuación del tolueno en el cuerpo? Estas fases son, hay una primera fase que tiene un periodo de euforia grande, de excitación, de desinhibición, del incremento del apetito sexual y de la agresividad. A esta primera fase le sigue una segunda fase donde ya hay alucinaciones, hay delirio, hay una sensación de levitar. Y la última fase, que es la tercera, ya es la fase depresiva. Se deprime el sistema nervioso central, hay disfagia, que es la capacidad de tragar, hay una disminución en los reflejos, hay carencia en la coordinación, o sea, todo el aparato motor del cuerpo empieza a decaer fuertemente en esta tercera etapa. En esta tercera etapa, la persona queda prácticamente en pocas condiciones de seguir consumiendo. Y pues dicen los estudios que si se sigue consumiendo en esta etapa, hay una gran probabilidad de paro cardíaco. Entonces, pero pues digamos que aquí ya la persona está bastante disminuida en sus funciones. Según el Manual Diagnóstico Estadístico del Síndrome de Abstinencia, hay una persona que depende de esta sustancia. Eh, el síndrome de abstinencia comienza entre las 24 y las 48 horas y puede durar entre 2 a 5 días aproximadamente. ¿Cómo es el mecanismo del tolueno? La acción para que, pues que ejerce en el cerebro humano. Entonces allí está la tablita. Al final pues está la bibliografía de dónde saqué la tablita. Pero digamos que a grandes rasgos lo que explica esta tablita es que el, el tolueno inhibe los receptores excitadores y excita los receptores inhibidores, ¿sí? Entonces, aquí inhibe los receptores del glutamato, de la acetilcolina y activa los receptores GABA, los receptores de la glicina y de la serotonina. ¿Cuáles son las condiciones que se asocian al consumo? Bueno, esta sustancia pues es consumida mayoritariamente, digamos, en los estratos sociales más bajos de la población y los factores que influyen pues son los que acompañan este nivel socioeconómico, ¿cierto? Hay un factor muy importante que se ve en toda la bibliografía leída y es que el inicio del consumo es en una niñez temprana. El consumo la mayoría del consumo se presenta en la edad entre los 4 y los 19 años de edad, pero la mayoría de la gente empieza a consumir a los 8 o 9 años de edad. O sea, digamos que los habitantes de la calle, su consumo, pues lo inician desde niños. Es algo que los acompaña toda su vida, ¿sí? Es un consumo normalizado, o sea, consumen abuelos, padres, hermanos, entonces, pues no hay como una barrera, ¿no? No hay como una estigmatización dentro de los círculos sociales
al consumo, porque es normal. Y según las historias de algunos habitantes de calle, este consumo incluso da cierto prestigio entre los círculos sociales, cierto liderazgo. Bueno, a estas personas las acompañan también historias de maltrato, de abandono, de abuso sexual, son historias fuertes de discriminación, falta de oportunidades, falta de trabajo, muchas carencias, ¿sí? Hambre. A eso se le suman las condiciones del producto. ¿Sí? Es un producto de venta libre permitida porque no es una droga que se hace como tal para que la gente se drogue, sino que es un producto que se hace con otros fines y pues las personas a veces lo usan con el fin de lograr placer, pero no es hecho para eso, entonces tiene una venta libre permitida, es económicamente muy accesible, es muy barato, eh, tiene efectos anoréxicos. Esto de los efectos anoréxicos, pues la verdad no hay como un estudio químico que lo diga, pero sí es el relato de la gente, ¿sí? La mayoría de la gente con la que se ha hecho los estudios, pues da cuenta de que se le quita el hambre. Ese es el relato que da la gente. Y lo otro es la ausencia de las expectativas. O sea, es como, pues, ¿qué puede haber peor de pronto de la situación que se está viviendo, ¿cierto? Entonces, hay una ausencia pues, de expectativas hacia el futuro que también hace que se pierda un poquito el miedo al consumo de la sustancia. Es como decir que no se puede arruinar lo que ya está arruinado, más o menos, lo que se siente en los relatos de la gente. Bueno, aquí pongo un pequeño glosario que tiene que ver con los conceptos que estaban en la tabla de ahorita, ¿sí? Estos pues son los principales neurotransmisores que hacen parte del proceso de encuentro del tolueno con el cerebro, que es el glutamato, la acetilcolina, los receptores GABA, la glicina y la serotonina, ¿sí? Entonces, pues allí está, este es el glosario. El glutamato, que es el excitador más abundante del sistema nervioso, en el caso del tolueno, él inhibe sus receptores, inhibe los receptores de la acetilcolina, que también es otro excitador del sistema nervioso, eh, activa los receptores GABA, que también los receptores GABA pues, son inhibidores del sistema nervioso central, entonces el tolueno los activa los receptores de serotonina, que es otro inhibidor, y activa los receptores de glicina, que es otro inhibidor del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, la, la inhibición de los receptores de la acetilcolina, que es un excitador del sistema nervioso central y que se encarga del control muscular, ¿cierto? Cuando se inhiben estas enzimas receptoras, la acetilcolina queda en la sinapsis y hay mucha estimulación muscular continua en músculos y glándulas, ¿cierto? Entonces esto, pues digamos que en el momento de la del viaje, pues ¿cómo se dice? En el momento pues que la persona está con la sustancia en el cerebro, eh, pues se ven una activación muscular, pero cuando esto pasa, pues viene lo contrario. El cuerpo ya empieza a carecer del neurotransmisor y empieza a tener problemas con su parte motora. Y a continuación, ya para terminar, y pues pongo una frase de Tenorio, está ahí en la bibliografía, es de un libro que habla pues
de la vivienda en la calle. Y dice, la droga es parte integrante de la vida en la calle. Y sí, o sea, en los estudios vistos, pues digamos que la droga hace parte de, no es como una opción, no es como algo que hacen unos pocos eh, desviados, entre comillas, como se ve con otras drogas, pues como es el, digamos, el concepto social. No, aquí el concepto, la representación social que se tiene de esas sustancias, que es parte de la vida en la calle y la consumen desde tempranas edades. Y los dejo por último, profe, con una frase de Rodolfo Mejía, le dicen el Chicles, ahí está el link de YouTube. Y entonces él dice, a veces está lloviendo, hace frío y gracias al activo te quita ese frío. Y luego tienes hambre y no tienes que comer, te echas unas monas y te olvidas del hambre. Ya con esta frase termino y aquí está la bibliografía. Bueno, aquí termino mi exposición. La verdad fue pues una exposición de interés personal porque no tenía mucha literatura sobre eso y me interesaba el tema, no se encuentra lo de los pegantes de contacto mucho, entonces pues fue una investigación muy agradable porque aprendí bastante sobre el tema. Muchas gracias, profe. Hasta luego.